Hace unos días, no hace muchos días, me mandaron una encuesta y me pidieron favor que si podía responder esa encuesta. Y una de las preguntas que venía ahí en la encuesta decía: ¿cuál es tu mayor debilidad? Y la verdad me agarraron en curva porque no había pensado cuál era mi mayor debilidad. Y entonces respondí muy honestamente: mi debilidad. Pero la pregunta que estaba inmediatamente después decía: ¿qué haces para ponerle fuerza a tu debilidad? Y me llamó la atención una pregunta muy bien elaborada: ¿qué haces para ponerle fuerza a tu debilidad? Y quizá usted fue en algún momento a pedir, a solicitar empleo, y si usted ha ido, pasan algún tipo de encuestas como estas y le preguntan a uno le hacen ese tipo de preguntas. Y el Señor ha estado hablando a mi vida y sucede las casualidades divinas que he estado estudiando un libro muy interesante y a un personaje muy interesante que normalmente no estudiamos sino solo cuando somos chiquitos. Hace muchos años, incluso antes de que Cristo naciera, vivió en un lugar llamado Sora, vivió un hombre que se llamaba Manoa. La Biblia no menciona el nombre de su esposa, solamente menciona el nombre de él, Manoa. Y Manoa no podía tener hijos con su esposa, eran estériles. Y el ángel del Señor se le aparece a Manoa y le dice: tu esposa va a dar a luz. Y va a dar a luz nada más y nada menos que a un hombre grande que viene para hacer luz y para brillar en un tiempo de oscuridad. Muchos de ustedes ya saben de quién estoy hablando. Nació ese personaje muy interesante y su madre le puso por nombre Sansón. Sansón, que significa el que brilla como el sol, rayo de luz que ilumina. Y Sansón traía un propósito. Su nacimiento fue anunciado, así como el nacimiento de Jeremías, o como el nacimiento de Juan el Bautista, o como el nacimiento del mismo Jesús, porque él tenía un propósito, él tenía un porqué. Y Sansón, su nacimiento fue anunciado por un ángel. Cada uno de nosotros tenemos un propósito y un porqué. No hay casualidades, no es accidente que tú hayas nacido. El Señor tiene un propósito para tu vida también. Quizá hay padres que son accidentalmente padres, que de un momento a otro se enteraron que iban a ser padres, pero no hay bebés accidentales. El Señor tiene un propósito y un porqué para cada vida. ¿Lo cree usted? Yo lo creo, que el Señor tenía un propósito para mí. Yo no soy colada. El Señor tenía un porqué para mi vida y también para la suya. Pues Sansón traía un propósito, y su propósito era gobernar a un país que estaba siendo sometido en manos de los filisteos. Y Sansón creció y creció, pero en el camino él se dio cuenta que tenía mucho talento, un hombre talentoso en extremo. Dice la Biblia que en una oportunidad él llegó al campo enemigo, cazó 300 zorras, las amarró cola a cola y en medio de la cola le puso una antorcha encendida y la soltó y quemó todos los sembrados del pueblo enemigo, de los filisteos. Parece de antología, pero si mi Biblia lo dice, yo lo creo. También dice que en otra oportunidad Sansón estaba a la puerta de la ciudad, lo estaban acechando los enemigos. Entonces Sansón se levantó, agarró la puerta, una puerta de hierro grande, gigantesca, la tomó con sus fuerzas, la levantó, incluso con sus pilares, se la puso en los hombros y se la llevó a un monte que estaba como a 64 kilómetros de donde él estaba, como de aquí a Chimaltenango. Mire qué hombre más fuerte, Sansón. Yo le aseguro, hermano, que usted ya no puede levantar ni a su esposa. Pero Sansón, un hombre fuerte, así, estilo Rambo, Sansón, estilo Thor, estilo los más viejitos, Lorenzo Lamas, hermanas, algo así, como Pastor Romeo, un hombre fuerte, aguerrido. Y la Biblia dice que Sansón era muy talentoso, porque incluso también en cierta ocasión los filisteos se levantaron contra él. Y dice la Biblia que fue y mató a 30 hombres él solito. Le quitó su ropa y se la dio y las regaló. Otra vez, la Biblia lo cuenta, dice que Sansón estaba ahí sentado y lo rodearon 3,000 hombres. Y el Espíritu del Señor vino sobre él, agarró la quijada de un burro y con la quijada de un burro mató 1,000 personas de un solo. Así, puro de esos videojuegos. Pa, 1, 2, 3, 4, pa, pa, 1,000 hombres mató de un solo con una quijada de un burro Sansón. Un hombre talentoso, fuerte, y debido a su fuerza, a su talento, lo seguían las mujeres también. Sansón era muy
habilidoso, tenía un propósito, tenía un porqué. Pero toda esa habilidad y toda esa fuerza, Sansón tenía una debilidad. El problema es que Sansón no le pudo poner fuerza a su debilidad. El problema es que Sansón, con todo su talento, con todo su propósito, su fuerza, no supo controlar su concupiscencia, no supo tener autocontrol ni dominio propio. Y Sansón no terminó bien. Yo quisiera que me acompañara ahí, por favor, al libro de Jueces, en el capítulo 16. Jueces capítulo 16. Este es un sermón en el que vamos a aprender algunas verdades muy interesantes de la palabra de Dios. Es un sermón que se le conoce como un sermón expositivo, y vamos a estar aquí en esta parte del libro de Jueces escudriñando un poco lo que la palabra del Señor tiene para decirnos a nosotros. Dice Sansón capítulo 16 versículo 16. ¿Ya lo tiene? Solo unos por ahí. ¿Ya lo tiene? No puedo empezar si usted no lo tiene, porque vamos a leer un buen trecho. Si tiene su Biblia en una aplicación, búsquelo ahí, o en la Biblia en papel. Jueces capítulo 16 versículo 16. Ahora sí, segundo culto, ¿ya lo tienen? Muy bien. Mire lo que dice, hablando de Dalila. Dalila, como todos los días, lo presionaba con sus palabras y lo acosaba hasta hacerlo sentirse harto de la vida. Hasta hacerlo sentir harto de la vida. La Reina Valera, si usted la tiene ahí, dice que Dalila lo reducía hasta que su alma se sentía en mortal angustia. ¿Qué mujer más incisiva esta Dalila? ¿Qué mujer más gotera continua? Si se parece a la que usted tiene, hermano, no es pura coincidencia. Pero Dalila dice que le insistió a Sansón. Siga conmigo. Y dice, hasta hacerlo sentir harto de la vida. El versículo 17. Al fin se lo dijo todo. Nunca ha pasado navaja sobre mi cabeza, le explicó, porque soy nazareo, consagrado a Dios desde antes de nacer. Si me afeitara la cabeza, perdería mi fuerza y llegaría a ser tan débil como cualquier otro hombre. Sansón le dice a Dalila todo el secreto, todo lo que Dios le había puesto a él. Sansón se lo reveló en un momento de pasión. Sansón le dice todo aquello que Dios le había dado, y le dice, ¿sabes qué? Lo que pasa es que soy nazareo. ¿Y quién era un nazareo? No un nazareno, un nazareo. La Biblia, en el libro de Números capítulo 6, usted lo puede leer, habla del voto del nazareato. Un nazareo era una persona, la palabra nazareo de hecho significa consagrado a Dios, apartado a Dios, reservado para un servicio específico. Y un nazareo tenía básicamente tres cualidades. Eran tres requisitos los que tenía que tener. Uno de ellos, escuche bien, era que no podía tocar ni tomar, no podía tomar ningún fruto de la vid. Es decir, no podía tomar vino, no podía tomar sidra, no podía comer uvas, no podía comer pasas. Era el primer requisito. No podía tomar ni tocar vino, es decir, no podía ser borracho. Número dos, en buen chapín, número dos, un nazareo no podía tocar ningún cuerpo muerto, ningún cadáver, no podía acercarse a un cadáver, ni siquiera de sus propios padres, ni de animales, de nada, no podía acercarse a ningún cadáver. Y número tres, un nazareo tenía que dejarse crecer el cabello. Sansón tenía un cabello largo. Cuando las rastas no estaban de moda, Sansón las tenía ya de moda, porque dice la Biblia que tenía 7 trenzas, 7 guedejas grandes, y Sansón no podía cortarse el cabello. Y Sansón se lo reveló a Dalila. Sansón le dijo todo lo que él porque Dalila lo presionó de tal manera que Sansón no tuvo otra que decírselo. Y mire qué hombre tan paradójico, porque por un lado vemos a un hombre fuerte con los hombres que mató a 1000 hombres, pero por otro lado vemos a un hombre débil ante las mujeres. Vemos por un lado a un hombre que fue levantado para vencer los enemigos de Dios, y por el otro lado vemos a un hombre que se hace amigo de los enemigos de Dios. Vemos a un hombre muy talentoso, sumamente talentoso, corpulento, musculoso, con fuerza en extremo, un hombre con poderes casi sobrenaturales. Pero por el otro lado vemos a un hombre
que no sabe gobernar y no sabe ponerle fuerza a su debilidad. Un hombre paradójico. Yo quisiera que siguiéramos leyendo ahí, por favor. Dice en el versículo 19: después de hacerlo dormir sobre sus rodillas, ella llamó a un hombre para que le cortara las 7 trenzas de su cabello. Así comenzó a dominarlo y su fuerza lo abandonó. Luego ella gritó: Sansón, los filisteos se lanzan sobre ti. Y Sansón despertó de su sueño y pensó: me escaparé como otras veces y los quitaré de encima. Pero no sabía que el Señor lo había abandonado. Esa palabra a mí me tocó mi corazón. Sansón, un hombre fuerte que en muchas otras ocasiones se había librado. Sansón, un hombre muy poderoso, un hombre popular, un hombre con un propósito, un hombre con talento. Pero de pronto se despierta de un momento y dice la Biblia: no sabía que el Señor ya lo había abandonado. Mientras estábamos en la alabanza, hermanos, yo levantaba mis manos y le decía: Señor, no nos abandones, porque esta iglesia empezó con la mano del Señor. Esta iglesia empezó con el fuego del Espíritu Santo con nosotros. Empezó viendo muchos milagros. Esta iglesia se ha mantenido bajo la unción del poder del Espíritu Santo. Pero qué triste debe ser de un momento a otro, querido hermano, querida hermana, despertarse uno como Sansón y que la gracia y el favor del Señor se haya alejado de uno. Yo levantaba mis manos con temor y le decía: Señor, no nos abandones. El libro de Isaías, capítulo 55, versículo 6 dice: buscad al Señor mientras pueda ser hallado, llamadle mientras está cercano. Porque si nosotros vivimos una vida que desagrada al Señor, de un momento a otro esa gracia y ese favor del Señor puede alejarse de nosotros. Y David lo sabía. David sabía que el Señor se podía alejar de él. Por eso en el versículo 9 del capítulo 27 le dice: Señor, no ocultes tu rostro de mí, no me rechaces con ira, tú eres mi ayuda, no me dejes, no me abandones, Dios, Salvador mío, Dios mío. Sansón terminó en las piernas de otra mujer. Sansón hizo todo lo contrario a lo que tenía que haber hecho. Conozco muchas personas que han terminado en las piernas de otra mujer, pero ese no es el punto necesariamente, porque cada uno de nosotros, tú que estás sentado ahí donde estás sentado, tienes una debilidad. Todos tenemos una Dalila, todos tenemos algo que nos persigue y que nos ataca. Y que si no tenemos cuidado, de pronto cuando sintamos y nos despertemos y abramos los ojos, nos vamos a dar cuenta que el Espíritu del Señor ya no está con nosotros y nos ha abandonado. Hermano, qué triste debe ser sentirse sin el favor del Señor en la vida de uno. Qué triste debe ser. Por eso David en el Salmo 51 dice: Señor, devuélveme el gozo de tu salvación, perdona mi pecado, lávame y seré más limpio. Porque él sabía que estar sin Dios es lo peor que un hombre o una mujer puede tener. Cuando estábamos pequeños, me acuerdo, mi mamá siempre con mi hermana nos sentaba y nos decía: mis hijas, no cometan los mismos errores que yo he cometido. Cometan sus propios errores, pero no cometan los mismos errores que yo he cometido. Mírense en un espejo, yo soy su espejo. No cometan los errores que yo cometí. Y mientras yo leía el libro de Jueces y estudiaba la Biblia de Sansón, yo decía: ¿cuáles son los errores que cometió Sansón? Porque si la Biblia lo registra, no es por casualidad. Y querido hermano, si en la Biblia están registrados los errores que cometió Sansón, ¿por qué vamos a cometer nosotros los mismos errores? Yo no quiero despertar una mañana y sentirme sin la gracia y la misericordia del Señor. Yo quisiera dejarle 4 consejos, 4 cosas que yo pude ver en el libro de Jueces que fueron la perdición de Sansón. ¿Cómo puede usted ponerle fuerza a su debilidad? ¿Cómo puedes tú ponerle fuerza a tu debilidad? Y lo primero que Sansón hizo mal, si podemos decirlo así, está ahí en el capítulo 14 del libro de Jueces. Regrese por favor al capítulo 14 del libro de Jueces. Jueces capítulo 14 versículo 1. Yo voy a leer la Nueva Versión Internacional. En las pantallas va a aparecer también para que usted lo pueda ver. Dice: Sansón descendió a Timnat
y vio ahí a una joven filistea. Cuando él volvió, le dijo a sus padres: he visto en Timnat a una joven filistea, pídanla para que sea mi esposa. Pero sus padres le dijeron: ¿acaso no hay ninguna mujer aceptable entre tus parientes o en todo nuestro pueblo que tienes que ir a buscar esposa entre los filisteos incircuncisos? Sansón le respondió a su padre: pídeme a esa, que esa es la que me gusta. Pídemela, pídemela, esa es la que yo quiero, esa es la mujer que a mí me mueve. Pero Sansoncito, mira, no hay otra mujer aquí entre el pueblo. Mira, ahí está Abby. No, mira, ahí está Saraí. Ahí, aquí en el pueblo está Juanita. No, yo quiero a la filistea. Yo la quiero porque la quiero. Puro de allá Pondiuno, de allá de Jutiapa. Yo quiero a la filistea. El problema es que Sansón, el primer error que yo puedo ver aquí de Sansón es que Sansón no escuchó el consejo. Y el primer consejo que yo tengo para ustedes, iglesia, en esta mañana es que escuchemos el consejo. Este consejo precisamente que yo traigo para ustedes: no hagamos oídos sordos, porque el Espíritu Santo nos habla a tiempo y fuera de tiempo. Escuchemos el consejo. Y Sansón no oyó el consejo. Sus papás le dijeron: Sansón, ese no es el camino, Sansón. No, tú eres un hombre apartado para Dios. Tú eres consagrado para Dios. No te vayas por ahí. Pero no, Sansón se quería ir por ahí y no oyó el consejo. ¿Cuántas veces se han acercado a nosotros personas que nos aman, que nos quieren, y nos dicen: por ahí no te vayas, no te juntes con esos patojos, esos tus amigos no te traen nada bueno? Mira, eso que estás viendo no es bueno. Ese negocio que te vas a meter, no te metas. Eso que estás haciendo de dar producto malo y diciendo que es producto bueno, eso no está bien. Eso que estás coqueteando con la mujer que no es la tuya, eso no es correcto. Pero no, nosotros no escuchamos el consejo y nos decidimos a hacer aquello que nosotros ya sabemos que no es correcto. Y Sansón no quiso oír el consejo, no quiso oír lo que sus padres, que tanto lo amaban, le tenían para decir. Queridos hermanos, nosotros no lo sabemos todo. Necesitamos el auxilio de personas que tienen más experiencia que nosotros. Necesitamos el auxilio de la misma palabra del Señor para decirnos cuál es el camino por donde tenemos que seguir. Las decisiones en nuestra vida vienen cada momento, cada día, y nosotros no somos expertos en todo. Yo me recuerdo que he aprendido a manejar y mi esposo, cuando me enseñó, porque él me enseñó cuando estábamos solteros, me enseñó con mucho amor, con mucho cariño, y él me enseñó a manejar. Yo siento que no manejo tan mal, pero de pronto soy un poco lenta cuando tengo que cruzar al siguiente carril, y en muchas ocasiones casi me he pasado llevando algún carro porque tenemos un punto ciego. ¿Cuántos saben de lo que estoy hablando? Tenemos un punto ciego en el que no vemos. Yo me recuerdo que mi esposo se daba cuenta de eso y me compró un carro que hacía ruido. Cuando en el punto ciego yo me quería pasar al otro carril, el carro titilaba, y yo ya sabía que venía un carro muy cerca y que no me podía cruzar. Lastimosamente lo fundí, entonces ya se acabó el carro. Pero tenemos un punto ciego en el que ninguno de nosotros mira. Y tenemos que estar muy atentos y no volteando a ver más de una vez, teniendo un copiloto que nos pueda decir para dónde ir. Necesitamos la ayuda y el auxilio, principalmente el Espíritu Santo. ¿Cuál decisión tienes adelante de ti? No te vayas de cabeza de un solo, porque dice que la vida de Sansón fue en descenso. Fue en descenso. Y Sansón, tristemente, lamentablemente, no escuchó el consejo. Tú no lo sabes todo. Tú necesitas el consejo y el auxilio y la ayuda de alguien más experto que tú. Escúchalo. Y si alguien viene y haces oído sordo, mira cómo le llama en el libro de Proverbios capítulo 12 versículo 15. Al necio le parece bien lo que emprende, pero el sabio escucha el consejo. Escucha el consejo. La Biblia dice que somos necios si no lo oímos. Cuando te digan: cuidado con ese incircunciso,
Corrige a tu hijo, no te vayas con esas amistades, no hagas ese negocio, no mires lo que estás viendo. Escucha el consejo, porque Sansón no lo oyó. Consejo número 2. ¿Qué cosa fue lo que hizo Sansón? En el capítulo 5 versículo 6, ahí mismo en Jueces, lo tiene ahí conmigo, sigamos leyendo. Dice: así que Sansón descendió a Timnat junto con sus padres. De repente, al llegar, ¿a dónde? Ayúdeme, segundo culto. ¿Al llegar a dónde? Ahí tiene el chivo, si no lo tiene en su Biblia. ¿Al llegar a dónde? A los viñedos. ¿Qué estaba haciendo Sansón en los viñedos si él no podía comer nada que tuviera que ver con la uva? Para empezar, Sansón estaba en un lugar equivocado. Dice que cuando llegaron a los viñedos de Timnat, un rugiente cachorro del león le salió al encuentro. Mire lo que dice el 6. Pero el Espíritu del Señor vino con poder sobre Sansón, quien a mano limpia despedazó al león como quien despedaza a un cabrito, pero no les contó a sus padres lo que había hecho. El consejo número 2. Sansón olvidó que era Dios el que le daba la fuerza. Dice la Biblia que cuando vio el cachorro de león que venía sobre él, Sansón agarró ese cachorro y lo despedazó con su propia mano, como si fuera cualquier cosa. Sansón lo despedazó. La cuestión es que no era la fuerza de Sansón, no era el cabello de Sansón, no era el como del Rapunzel, ¿verdad? Flor que da fulgor con tu brillo. No era mágico el cabello de Sansón. Es que el Espíritu del Señor estaba sobre Sansón. No se te olvide a ti que estás donde estás por la gracia y la misericordia de tu Señor. No es tu linda cara, querido hermano, querida hermana. No nos equivoquemos. Sansón, cuando estaba ahí con Dalila, dijo: me voy a librar como me he librado otras veces. Y quiso luchar, pero se le olvidó que no eran las fuerzas de él, sino eran las fuerzas del Señor. Muchos de nosotros pensamos que los negocios que hacemos tienen tanto éxito porque somos muy pilas, pero no nos equivoquemos. Es la gracia y el favor de Dios. Muchos de nosotros pensamos que las cosas nos salen bien porque somos muy hábiles para decidir. No nos equivoquemos, es por la gracia y la misericordia de Dios. Muchas señoritas piensan que tienen pegue, pero no se equivoquen, no es por su bonita cara, es por la gracia y la misericordia de Dios. No nos equivoquemos, queridos hermanos. No es la inteligencia nuestra la que nos ha llevado a donde estamos, es el favor y la misericordia de nuestro buen Señor. Pero a Sansón se le olvidó, y esta mañana yo quiero recordárselo a usted. Es que es la gracia del Señor. A Sansón se le olvidó. Él pensó que era su cabello, pensó que era su fuerza, y dijo: voy a salir librado como en las veces anteriores cuando estaba con Dalila. Pero cuando él reaccionó, el favor del Señor ya no estaba con él. Imagínate despertarte sin el favor del Señor una de estas mañanas. Imagínate amanecer sin la fuerza y sin la gracia del Señor en tu vida. A Sansón se le olvidó que no era él, se le olvidó que era Dios en él. Todas las victorias que tú has tenido, todas las veces que tú has comido, todas las veces que te has vestido, todos los negocios que has hecho y que has emprendido, el vehículo que manejas, la casa donde vives, la comida que comes, la familia que tienes, el título que estás adquiriendo, el celular que manejas, todo eso es la gracia y la misericordia del Señor en tu vida. Acuérdate de eso. Por eso David dice: bendice alma mía a Jehová y no olvides ninguno de sus beneficios. Bendice alma mía a Jehová. Número 3, sigamos ahí. En el versículo número 8. Pasado algún tiempo, ya leímos esa parte. Pasado algún tiempo, cuando regresó para casarse con ella, se apartó del camino para mirar el león muerto y vio que había en su cadáver un enjambre de abejas y un panal de miel. ¿En dónde había un enjambre de abejas? ¿Y cuál era la tercera cosa que no podía hacer Sansón? Este hombre lo hizo todo mal. No podía tomar vino, andaba en los viñedos. No podía cortarse el cabello, la Dalila se lo cortó. No podía tocar cadáver y andaba chequeando el león. Todo lo hizo mal. Y mire lo que dice ahí. Dice: tomó en sus manos un poco de miel y comió mientras perseguía su camino. Cuando se reunió con sus padres, les ofreció miel y también ellos comieron, pero no les dijo
que lo había sacado del cadáver. La Biblia no registra palabras por gusto. Y dice la Biblia que pasado algún tiempo, Sansón se apartó del camino. Sansón se apartó del camino donde iba con sus papás. Sansón se desvió por un momento del camino donde iba con sus papás. Un solo paso en falso y Sansón dejó el camino. Una sola cosa y podemos dejar el camino del Señor. Un solo domingo que nos amanece con la pereza y podemos enfriar nuestro espíritu en el Señor. Sansón se apartó del camino, pero ¿sabe para qué se apartó Sansón? Para ir a chequear el cadáver y para ir a ver cómo estaba el león que él había matado. A muchos de nosotros se nos han aparecido leones en nuestras vidas, gigantescas tentaciones quizá, cuestiones muy grandes, muy fuertes. Y el Señor, el Espíritu del Señor ha venido sobre nosotros, no se pierda esto, y lo hemos derrotado con nuestras propias manos. Quizá la gracia y la misericordia del Señor está con nosotros, que ahora, antes éramos iracundos y ahora ya no. Antes éramos rebeldes y ahora ya no lo somos. Ese león ya ha sido derrotado. Antes eran mujeriegos y ahora ya no. Antes eran borrachos y ahora ya no. Antes andaban con cualquier hombre y ahora ya no. Antes decíamos muchas mentiras y ahora ya no. Antes éramos y ahora ya no, porque el Espíritu del Señor nos ayudó a derrotar aquello que era nuestra kriptonita y que nos debilitaba y que hacíamos lo malo ante el Señor. Nos ayudó a derrotarlo. Sansón lo derrotó con la gracia y el favor de Dios. El problema es que Sansón regresó a chequear aquello que había derrotado. Escúcheme esta analogía, por favor. Los israelitas, cuando estaban en Egipto, empezaron a decir: oh Señor, si tan solo regresáramos a Egipto. Pero en Egipto eran esclavos. Sí, pero allá teníamos ajos, teníamos puerros, podíamos comer carne, pescado. Queridos hermanos, si el Señor ya nos sacó de un lugar de perdición, si el Señor ya nos sacó de una depresión, si el Señor ya nos sacó de negocios ilícitos, si el Señor ya nos sacó de ser mentirosos, si el Señor ya nos sacó de ser prostitutas, si el Señor ya nos sacó de ser narcotraficantes, si el Señor ya nos sacó de ser iracundos y pendencieros, ¿por qué tenemos que regresar allá a chequear aquello de donde Dios ya nos sacó? Solo voy a pasar por enfrente a ver quiénes están. Solo voy a mandarle un mensajito de texto para ver cómo está. Solo voy a chequear su muro en Facebook para ver qué está haciendo. La Biblia dice que Sansón regresó, pero cuando Sansón regresó y vio el cadáver, él encontró miel. El problema es que Sansón ya había tenido la miel antes, ya había saboreado la miel y la miel le había gustado. Espero que me esté siguiendo con la analogía. El problema es que cuando regresamos a ver aquello de donde nos sacó el Señor, y quizá fuimos borrachos en un tiempo y estuvimos lejos del Señor, y cuando pasamos enfrente de una cantina y vemos la cerveza sudando en ese calor como el que está ahorita, no sabe a miel, porque la tentación es dulce como la miel. Si no, no fuera tentación. Si tu Dalila no te pone a temblar, no fuera tentación. Y Sansón regresó, y dice la Biblia que no solo vio la miel, sino que la agarró, y para agarrarla tuvo que haber tocado el cadáver. Para agarrarla, no estoy diciendo que sea el cadáver, pero en la analogía, para agarrarla tuvo que agarrarla y tuvo que sentirla y tuvo que tocar el cadáver, y él no lo podía hacer. Agarra la miel y dice la Biblia que la comió, y su camino fue en descenso. Óyeme a ti que te estoy hablando en esta mañana. Deja la miel en paz. Deja ese cadáver en paz. Sigue tu camino. No tienes nada que hacer allá de donde el Señor te sacó. Sigue tu camino. Sigue para adelante. Sigue honrando al Señor. No voltees tu vista. Ese cadáver, entiérralo, pero entiérralo bien. Vélalo, entiérralo y ponle flores y déjalo a un lado, porque el Señor ya te sacó de Egipto. Sigue tu camino hacia la tierra prometida. Deja la miel en paz. Número 4.
Ahí en el versículo 9 dice: y tomando en sus manos, se fue comiéndolo por el camino. Y cuando alcanzó a sus padres y a su padre y a su madre, le dio también a ellos que comiesen, mas no les descubrió que había tomado aquella miel del cuerpo de león. Sansón probó la miel, tomó la miel, la saboreó, y no solo él, sino que se la dio a sus padres. Sus padres comieron de esa miel que estaba en el cadáver, pero Sansón nunca le dijo a sus padres de dónde la había sacado. ¿Por qué no le dijo a sus papás de dónde la había sacado? ¿Por qué? ¿Por qué no le dijo a sus papás? Porque él sabía que no estaba bien lo que estaba haciendo. Si tú estás escondiendo algo de tu cónyuge, si ese secreto que tú tienes no lo puedes decir a alguien más, no lo puedes contar, si tienes que bloquear a tus papás para que no miren tu estado, es porque seguramente no andas haciendo las cosas bien y tú lo sabes. Y la Biblia dice que la perdición de Sansón fue eso, y su camino fue en descenso cada vez más. Consejo número 4 para ustedes: Sansón no confesó su pecado y mucho menos se apartó de él. Como seres humanos intentamos ocultar aquello que está mal. No, mi esposa no se va a dar cuenta, mis papás no lo van a saber. Y esa es la peor mentira del enemigo. Mi jefe nunca lo va a saber, el cliente no se va a dar cuenta. Esa es la peor mentira del enemigo. David quiso ocultar su pecado y mandó a Betsabé, a Urías, a acostarse con Betsabé para que el hijo que naciera nadie supiera que era de él, pero no pudo hacerlo. Moisés, cuando asesinó al egipcio, lo enterró, pero no lo pudo hacer bien. ¿Sabes por qué? Porque podemos engañar a algunas personas algún tiempo, pero no podemos engañar a alguien que todo lo ve. No podemos ocultarnos del Dios Todopoderoso. Y dice la Biblia: no os engañéis, Dios no puede ser burlado. Todo lo que el hombre siembra, eso también segará. Si tú estás actuando mal, confiesa tu pecado. La Biblia dice en Proverbios que si confesamos nuestros pecados y nos apartamos del camino del mal, alcanzaremos misericordia. El que encubre su pecado no prosperará, mas el que lo confiesa y se aparta alcanzará misericordia. Yo no sé si esta mañana te estoy hablando a ti, hermano, hermana, pero este no es un mensaje para personas que no conocen al Señor. Este es un mensaje para ti, que te puedes estar desviando del camino, para ti que puedes estarte enfriando, para ti que puedes estarte sintiendo que ya la pasión que tú tenías antes por Dios ya no es la misma. Te has vuelto cristiano dominguero, calentador de bancas y de sillas, y ya el fuego del poder del Espíritu Santo ya no es el mismo que estaba en ti antes. Y quizá tienes buenos recuerdos de antes, pero ahora ya no es lo mismo. Esta mañana regresa. Sansón, regresa. Ojalá alguien le hubiera podido decir a Sansón: Sansón, no te cases con esa filistea, y él hubiera oído. Ojalá Sansón hubiera oído la voz de sus padres: Sansón, no te divorcies de esa filistea. Sansón, no te vayas con esa prostituta. Sansón, no te vayas al viñedo. Sansón, no toques ese cuerpo muerto. Sansón, no te enamores de Dalila. Sansón, no hagas todo aquello que tú sabes que no tienes que hacer. Sansón lo hizo todo mal porque pensó que Dios siempre iba a estar ahí con él, pero no supo que en un momento a otro, cuando abrió sus ojos, la presencia del Señor lo había dejado. Quiero concluir esta mañana. No sé si la banda puede subir. Cuando mi esposo estaba trabajando en el negocio que trabajaba antes, él era gerente en una empresa, se llamaba Omega Cargo, y en Omega Cargo él tenía muchos beneficios. A él le pagaban las cuentas, las comisiones en dólares, le daban su gasolina, le daban la depreciación del vehículo, le daban el IRTRA, le daban el IX. Teníamos muchos beneficios como familia. Cada vacaciones nos íbamos para allá, para el IRTRA, cada vacaciones, e íbamos a disfrutar de los parques. Si estábamos enfermos, nos íbamos al IX. Cuando mi esposo dejó de trabajar en esa empresa, esos beneficios ya no los pudimos tener, porque son solamente para los empleados de esa empresa. ¿Qué quiero decir con esto? Que si tú quieres los beneficios, para poder obtener los beneficios de algo tienes que estar.
bajo la cobertura y la sombra de ese algo. El hijo pródigo dejó a su padre, y cuando dejó a su padre y la granja de su padre, dejó los beneficios que habían ahí en la granja de su padre. Cuando se fue el hijo pródigo, dejó la comida, dejó a los empleados, dejó todo, y de pronto abrió los ojos a lo que él pensó que iba a ser su libertad, y se dio cuenta que estaba en un chiquero con cerdos, comiendo las algarrobas. El chilate, le decíamos nosotros allá en nuestro pueblo, el chilate de los cerdos. Eso estaba comiendo porque se salió y dejó la cobertura de su papá. Si tú quieres los beneficios del Señor, tienes que estar con el Señor. Y yo quisiera que se pusieran de pie esta tarde, hermanos, si fueran tan amables. Quisiera que se pusieran de pie y quisiera llamarles a la reflexión. Y usted pudiera decir: ay, ese sermón está bueno para que lo prediquen en una campaña donde hay muchos pecadores, porque aquí todos somos hijos de Dios santos. Y es el mismo sentir que yo tenía cuando lo estaba haciendo. En Iglesia Vida la gente es muy linda, quiere servir al Señor con su corazón. Hay muchos buenos en Iglesia Vida, pero el Señor me ponía algo en mi corazón, que muchos de nosotros estamos aquí, pero en realidad vivimos una doble vida, porque el domingo somos una cosa, pero el lunes, el martes, el miércoles somos algo completamente diferente. Tenemos el nombre de cristianos, pero en realidad no actuamos como tal. Sansón era un hombre apartado, Sansón era un nazareo. Él tenía un destino, él tenía un propósito, pero a causa de sus malas decisiones comprometió su destino y terminó mal. Tú tienes un propósito, tú tienes un destino, tú tienes, el Señor a ti te dio algo específico, una tarea específica para hacer. No te halles tú haciendo todo lo que no tienes que hacer y pensando: ah, mi mamá ora por mí, mi papá igual me perdona, ah, mi esposa igual me perdona, Dios está conmigo. Si Dios es un Dios bueno, Él conoce mi corazón, Él sabe. No te halles tú haciendo esto, porque de un momento a otro vas a abrir los ojos y la gracia del Señor ya no va a estar contigo. Yo quiero retarnos esta mañana, iglesia. Con pequeños pasos Sansón se salió del camino. No fueron pasos gigantescos, fueron pequeños pasos los que él dio, y se empezó a alejar. Pequeños pasos, muy pequeñitos, muy pequeñitos, muy pequeños pasos. Yo no sé cómo está tu relación con el Señor. Cada uno de nosotros lo sabe.